Cosmonautas sin regreso. El año era 1989. El aire de Kazajistán, denso con el olor a queroseno y nieve derretida, vibraba bajo el peso de un secreto. No era el transbordador Buran el que se preparaba, sino el Zarya 7, un módulo TKS modificado, impulsado por el latido radioactivo del motor Nerva soviético RD-0410. El coronel Yuri Gagarinov, hijo de la leyenda y pragmático hasta la médula, repasó los protocolos por última vez. La misión oficial era Júpiter, Helio 3 y magnetosfera. La directriz secreta, oculta bajo sellos de titanio del Politburó, era una anomalía. 37 segundos de una señal que desafiaba toda la física, enviada por una sonda venera moribunda 4 años antes. Yuri no creía en lo imposible, solo creía en la física y en el acero. El equipo era una muestra representativa de la ambición y la tensión soviéticas. La doctora Irina Volkova, astrofísica de Leningrado, exiliada interna por disidencia intelectual, era la ingeniera de sistemas. Su mente, una máquina fría de cálculo. El capitán Arkady Beliaev, médico y biólogo siberiano, era el creyente silencioso, llevando un diminuto ícono de la ortodoxia escondido en su kit médico. Y el teniente coronel Víctor Sholokov, entusiasta del partido y especialista en plasma, era el más joven, vibrando de fe ciega en el progreso comunista. El motor RD-0410 rugió, un trueno nuclear que prometía una velocidad inaudita, rasgando la atmósfera. ¡Davai! ¡Davai! ¡Vamos! ¡Vamos!, gritó Víctor sobre el estruendo. Trayectoria a Júpiter. El viaje de 780 días fue una sinfonía de monotonía y terror psicológico. Tras la asistencia gravitatoria de Marte, se deslizaron en el oscuro vacío. El capitán Beliaev, preocupado por la exposición a la radiación de fondo, notó que el aislamiento no era solo físico. Empezaron los sueños, estructuras geométricas imposibles que se plegaban sobre sí mismas, sus ángulos agudos pinchando la retina incluso despiertos. Arkady lo achacó al estrés y a los niveles elevados de leucocitos, pero los sueños eran compartidos. Una noche, al despertar, le dijo a Yuri: «Comandante, soñé con un número primo que era también un color». Irina, la atea pragmática, fue la primera en registrar una anomalía real más allá de la psicosis. Repasando los datos de la sonda venera de 1985, notó que la señal imposible no era ruido, sino un patrón de frecuencia que no podía generarse de forma natural. «Comandante, el patrón parece una resonancia orbital a escala masiva, pero las frecuencias son demasiado bajas para ser audibles y demasiado complejas para ser aleatorias. No se trata de interferencia. Es información, pero sin vector». Gagarinov, observando el vacío, sintió el primer escalofrío que el espacio jamás le había provocado. Inserción en órbita de Júpiter. A 150 millones de kilómetros, Júpiter era una visión de una violencia colosal, un dios enojado de gas y campo magnético. La inserción orbital fue tensa. Víctor monitoreó los campos. La magnetosfera golpeó la nave como un martillo de plasma, induciendo corrientes que el blindaje apenas podía gestionar.
La radiación fuera del casco era letal, 15 sieverts por día. A través de los visores, la gran mancha roja giraba, un ojo ciclónico de 24.000 kilómetros. Su borde definiendo un vórtice antinatural de poder termodinámico. Koshmar. Pesadilla, susurró Víctor, su entusiasmo por el partido erosionado por la escala. Exploración de la anomalía. Se posicionaron en un punto L4 caótico, oscilando entre Gamínides y Europa. La radiación era soportable gracias al generador nuclear, pero la sonda Venera había desaparecido exactamente allí. El Zarya 7 captó el eco, una señal débil, un ruido de radio estructurado. Víctor identificó ondas de plasma polarizadas que no respetaban la física de ciclotrón conocida. La estructura era una resonancia de Lo Europa Gamínides, amplificada y modulada, pero al revés. Era como si el sistema de Júpiter estuviera resonando a una frecuencia fundamental y ellos acabaran de sintonizarla. Irina se sumergió en los datos de la señal. Horas se convirtieron en días. Las resonancias no eran aleatorias. Eran información pura, pero su estructura era 11-dimensional, colapsada en las 4 dimensiones que podían percibir. Sobre la capa matemática había fragmentos auditivos, murmullos que semejaban fonemas del eslavo eclesiástico antiguo, mezclados con sonidos que recordaban al hielo rompiéndose. No es una lengua, Yuri, explicó Irina con la cara empapada de sudor frío. Es la arquitectura del espacio. Es lo que sucede cuando los principios fundamentales del universo hablan. No nos están comunicando. Son el cálculo. Descenso en el Orel. El Politburó había sido explícito. Obtener muestras. Gagarinov dio la orden de preparar el módulo atmosférico blindado. El Orel. La misión de Arkady sería descender al vórtice polar hexagonal del norte de Júpiter, donde las ondas de plasma se encontraban más densamente. Arkady, el creyente, se sintió fatalmente atraído. Esto no es geofísica, Yuri. Estamos descendiendo al corazón de una manifestación, dijo antes de sellar la escotilla. Víctor, a pesar de su entusiasmo de partido, evitó la mirada de Arkady. El Orel se separó del Zarya 7, descendiendo hacia el azul profundo y violento. Contacto. A 500 kilómetros de profundidad, el Orel se estremeció. La presión era brutal, 10 veces lo que cualquier ingeniería terrestre podía soportar sin fallar. Entonces Arkady gritó por el comunicador. Veo la estructura, comandante. La mancha hexagonal no es viento. Son los límites de un pensamiento. Colores que preceden a la luz. Las paredes no son paredes. Son infinitos que se tocan. Nuestra conciencia es solo un ruido en el gran cálculo. Su voz pasó de la revelación al terror puro, el sonido de la compresión rompiendo la mente. El último dato de Arkady fue un torrente incoherente, interrumpido solo por el crujido del Orel siendo aplastado por algo que no era presión, sino la alteración de su propia geometría. En la Tierra lo habrían llamado
Error de transmisión. Irina, sin embargo, capturó los símbolos finales de la señal, una cadena de numerales y operadores lógicos. Era una ecuación. Ella la reconoció. Una proyección de un hipercubo de 9 dimensiones en el espacio tridimensional de Minkowski. Gagarinov ordenó una quemadura de retirada emergencia con el RD-0410. ¡Retirada! ¡Salgamos de aquí! El silencio. La maniobra de escape falló. No porque el motor nuclear fallara, sino porque el espacio alrededor del Zarya 7 se había vuelto maleable. La nave no estaba siendo atacada, estaba siendo redefinida. Víctor, monitoreando los giroscopios, vio cómo la inercia simplemente se negaba a aplicarse en línea recta. Las paredes interiores de la cabina de acero y titanio empezaron a curvarse hacia adentro, de formas que no existían en la geometría euclidiana. Yuri, el ateo convencido, miró el panel. El cosmos no era hostil, solo indiferente. Su existencia era un accidente que el sistema de Júpiter estaba corrigiendo pasivamente. Epílogo. El cálculo. En 1991, mucho después de la caída de la Unión Soviética, una estación de escucha en Kamchatka registró los últimos 17 segundos del Zarya 7. Silencio, luego una ráfaga final de datos. Eran los numerales grabados por Irina. En 1998, un matemático ruso, trabajando en un proyecto clasificado en Dubna, finalmente resolvió la ecuación de la anomalía. El resultado final fue la revelación. La fórmula definía la conciencia humana, no como un fenómeno biológico o espiritual, sino como una burbuja local, un error de cálculo dentro de la geometría superior de la realidad cósmica. La realidad que experimentamos era un subproducto fallido de un mecanismo más vasto, frío e infinitamente complejo. La última entrada del diario de a bordo del Zarya 7 era una única palabra: Pravda, verdad. La nave fue declarada perdida. Nunca regresaron. ¿Y a ti qué te pareció esta historia? ¿Crees que en realidad ellos sigan existiendo allá, en ese vasto universo? ¿En alguna realidad multidimensional se encuentran ahora? ¿Dónde están? Suscríbete para más historias como esta, compártelo. Nos vemos en la siguiente.